Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. El silencio de Dios antes de la Navidad. Entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, hay una página en blanco. Vaya conmigo a final de Malaquías y comienzo del libro de Mateo. Ustedes notarán que entre Malaquías, el final de Malaquías y el comienzo de Mateo, la mayoría de las Biblias tienen una página en blanco, otras no, otras tienen unos estudios adicionales y ceremonias, pero hay un abismo entre el final de Malaquías y el inicio de Mateo. Cronológicamente, esta hoja en blanco, o este espacio que ustedes tienen en su Biblia aquí, hay 400 años de historia y se le conoce como el periodo intertestamentario o los años de silencio. En esta mañana vamos a hablar sobre ese silencio de Dios en ese tiempo. Oremos. Amado Padre, bendecimos y honramos tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana que nos ha dado. Gracias por tu cuidado, tu protección para cada uno de nosotros. Acompáñanos en el estudio de tu palabra, ilumina nuestra mente. Danos discernimiento, que podamos ser edificados a través de ella, que podamos encontrar consuelo y esperanza en ti, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, amén. Entre esa página en blanco de Malaquías y Mateo hay 400 años de historia o 400 años de silencio. ¿Qué pasó en esos 400 años? Bueno, el imperio persa cayó ante el imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Los griegos intentaron destruir la fe judía, liderado por Antíoco Epífanes, quien profanó el altar y sacrificó cerdos en el templo. Usted sabe lo que representaba eso para el judío. Durante esa época también surgieron los macabeos en una revuelta sangrienta. Y finalmente el imperio romano asume el control y aplasta a Israel y los subyuga. En ese tiempo, en ese silencio, no hubo profeta, no hubo un así dice el Señor. El cielo se mantuvo cerrado, en silencio total. Y este silencio, mis hermanos, cuando Dios calla, no es por casualidad. Antes del nacimiento de Samuel, la Biblia también registra un silencio. En 1 Samuel 3:1 nos dice que la palabra de Dios escaseaba. El silencio antecede los actos más grandiosos de Dios. Hermanos, el silencio de Dios es una de las pruebas más severas para el alma cristiana. Cuando usted está pasando por un periodo de prueba o aflicción y entiende como que no obtiene respuesta de parte del cielo, es como pasar un tiempo de tortura. C.S. Lewis, tras la muerte de su esposa, fue algo muy traumático para él y le impactó mucho su vida. Él escribió en su libro Una pena en observación. Él dijo lo siguiente, la siguiente frase: pero supongamos que no estoy pidiendo un consuelo, sino la mera presencia, la sensación de que de verdad hay alguien ahí que está conmigo sufriendo y que yo sé que Él está conmigo. Y lo que obtengo es un portazo, luego un cerrojo y un doble cerrojo. Después el silencio. Él expresó que la puerta de Dios estaba cerrada con doble cerrojo. En Él no tenía ninguna respuesta. Y quizá, hermano, tú estés ahí hoy. Has orado por la conversión de tu esposo por muchos años, o por la conversión de tu esposa, por la sanidad de una enfermedad crónica, y pasa el tiempo, y tú no tienes una respuesta. Una crisis financiera, y tú clama y ora, y el cielo parece
de bronce impenetrable. Y esta época de Navidad, este periodo de navideño que es muy alegre, lleno de sonido, lleno de villancico, alabanzas, risas, movimiento. Pero bíblicamente, antes de que sonara un solo canto celestial, la historia estuvo envuelta en un silencio de 400 años. Y hoy veremos que el silencio de Dios no es indiferencia, sino una preparación soberana para el cumplimiento de su promesa y la actuación de su voluntad. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. No es olvido. El silencio en los planes de Dios está diseñado. No es castigo para el creyente, sino una antesala para el cumplimiento de sus promesas. Primero debemos entender por qué hubo este silencio. 400 años donde no hubo palabra de Dios. Vaya conmigo a Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, los versículos 11 al 12. El profeta Amós, siglo antes, advirtiendo lo que sucedería si el pueblo de Israel persistía en su idolatría superficial, él dijo lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Aquí el profeta Amós está utilizando una imagen aterradora. Israel estaba acostumbrado a las hambrunas físicas, pero aquí Dios le hace una amenaza y una advertencia muy clara. Les advierte que va a retirar su voz de la tierra, enviando a la tierra no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. Estará escasa, no se escuchará. Jesús dijo en Mateo 4:4, hablando sobre la importancia de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo puso por encima de la necesidad humana, del alimento humano, que es una necesidad prioritaria para el hombre, puso por encima de ella la palabra de Dios. Es decir, el alma humana se nutre de la revelación de Dios. Solo puede ser sustentada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, es sustentadora, es creadora, es restauradora y es edificante para nuestra vida. Nada fuera de la palabra de Dios puede sustentar el alma. Nada. Pensamientos positivos, psicología, nada puede alimentar al alma o traer consuelo al alma, sino solo la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios calla, guarda silencio, el alma entra en inacción, en un estado de debilidad y desnutrición. Y esto pasa cuando el Espíritu Santo es entristecido y apagado por el creyente, por la pecaminosidad del creyente. Ocurre lo peor, no hay luz que oriente, no hay palabra que sostenga, ni gozo que vivifique. Cuando hay un descuido de la palabra de Dios, comienza a pasar eso. El corazón se vuelve torpe, no tiene dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra, pero cuando esa palabra se descuida, el creyente no tiene orientación. No es que Dios haya dejado de hablar, sino que el pecado en el creyente ha levantado un muro que apaga esa sensibilidad espiritual. Al desconectarme, Jesús dijo, separado de mí, separado de mi comunión, nada ustedes pueden hacer. Pero cuando el creyente una vez vuelve al Señor en arrepentimiento, la voz de Dios retoma con poder, el Espíritu es restaurado en su obra y la luz vuelve a amanecer en el corazón. Dice el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz. ¿Y qué pasará? Dice el profeta Amós,
en el 8:12, e irán errantes de mar a mar. Él está diciendo, ustedes estarán sin rumbo, sin guía, van a tropezar por todos lados. ¿Y no vemos esto hoy, mis hermanos? Esta es una realidad hoy que estamos viviendo. Una sociedad saturada de información, de contenido basura, está sin rumbo, está sumida en el caos, está entretenida. ¿Por qué? No está consumiendo la palabra de Dios. Está hambrienta de verdad y está saturada de mentira. Por eso está desorientada nuestra sociedad. Y lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Irán errantes de mar a mar, sin dirección, sin guía. No habrá palabra de Dios para ustedes. Dios retiró su voz profética porque Israel tenía la palabra, pero no la obedecía. El silencio fue un acto de disciplina severa de Dios. Dios calla cuando el corazón endurecido ya no escucha. Por eso nuestro Señor Jesucristo hizo la siguiente advertencia en Mateo 11:15. El que tiene oído para oír que, oiga, Jesús está diciendo, más te vale que preste que atención, porque hoy es el día de ¿qué? De la salvación. Miren lo que dice Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Cuando el Espíritu Santo habla al corazón, lo que usted tiene que hacer es obedecer inmediatamente. Si usted es reprendido por un pecado, usted lo que tiene que hacer es humillarse ante Dios, confesar el pecado y apartarse de él. Porque cuando Dios habla, hay que obedecer de una vez y tomar la decisión que sea. Si tu ojo te ocasiona de caer, ¿qué dijo el Señor Jesús? Arráncalo, porque es mejor que vaya tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno, ¿verdad? Es decir, tomar decisiones radicales, tan pronto el Espíritu de Dios habla en el corazón, hay que prestar atención y tomar la decisión que haya que tomar de una vez. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es como cuando un padre deja de discutir con un hijo rebelde, ¿verdad? Y simplemente guarda silencio. Ese silencio está gritando más fuerte que cualquier regaño. Dios obra aun cuando calla. Miren lo que Jesús dijo en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor no se duerme. El Señor está atento a los clamores de sus hijos, aunque usted no vea que ocurra nada. Dios trabaja aún en su silencio. Durante estos 400 años de silencio, el plan soberano de Dios estaba llevando a cabo. Y pasó lo siguiente, para que ustedes vean que Dios actúa en medio del silencio. Durante esos 400 años que no hubo palabras, que no hubo revelación, pasó lo siguiente. La expansión del griego koiné. Daniel 8 había profetizado sobre el imperio romano. En Daniel 8, el macho cabrío representaba el imperio griego. Y es Grecia, en su cuerno más grande, representada por Alejandro Magno, quien viene del oeste y derrota a Medo Persa. Eso pasó en los 400 años de silencio. Es decir, cuando el imperio griego asume el control de las naciones, impone su cultura, impone su lenguaje, y esto Dios quería que el evangelio fuese escrito en griego. Y surge el imperio griego e impone su lenguaje, ¿verdad? Y de esta manera simplificó el idioma, permitió que el evangelio fuese entendido y diseminado más rápidamente internacionalmente, gracias al griego koiné. En esos 400 años surge el imperio romano y trajo la paz romana, que fue un largo periodo de 200 años. Es decir, comenzó desde el 27 antes de que Cristo naciera hasta el 180 después de Cristo. No hubo problema entre las naciones. El poder romano asumió el control de todas ellas y fue un periodo de relativa paz, estabilidad y prosperidad dentro del imperio romano. Cristo nace
y muere, ¿verdad?, durante este imperio. Hubo un gran desarrollo entre los caminos, las rutas marítimas. Esto facilitó la diseminación del evangelio. En Hechos 22 al 28 muestra cómo Pablo usó este desarrollo y el sistema romano para sus viajes misioneros. Pasó otra cosa. A lo largo de 4 siglos surgió la primera traducción de la Biblia, la Septuaginta, que fue la traducción de los libros del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Durante esos 400 años de silencio, y en esos 4 años de silencio, 400 años, surgió la formación del fariseísmo y de las sinagogas, lo que consolidó el judaísmo y la tradición de la Torá oral y escrita como centro de vida, y la sinagoga como centro de estudio, de escuela, de oración y de comunidad. Fíjense que la sinagoga sería el primer campo misionero del apóstol Pablo en Hechos 13 al 18. Es decir, todo esto ocurrió durante el silencio de Dios. Dios callaba con su boca, pero hablaba con la historia. Pero dice Gálatas 4:4 que cuando vino la plenitud del tiempo, cuando todo estaba listo, pasó lo siguiente. Pasemos ahora a Lucas 1, Lucas capítulo 1, y ahí nos vamos a quedar. Lucas capítulo 1. Ahora nos vamos a trasladar al final de esos 400 años. Lucas 1 rompe el silencio de esos 400 años. El reino de Judea está bajo el dominio romano. El sacerdocio está politizado y la profecía parece haber muerto. Pero Dios no está muerto. El cielo ha permanecido en silencio, no en inactividad. Lucas abre su evangelio con la voz de un ángel después de 400 años. Dios vuelve a hablar otra vez. Pasemos al texto, versículos 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí tenemos el escenario. Nos presentan 2 personas mayores de avanzada edad, un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos, versículo 6, eran justos delante de Dios e irreprensibles. Es decir, eran personas temerosas de Dios. No eran perfectos, pero eran fieles al pacto de Dios. Dice, andaban en los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Cuáles eran sus circunstancias? Esta pareja de esposo, versículo 7, eran de edad muy avanzada, ya estaban viejitos los dos, se valían del uno y al otro, y no tenían el privilegio de tener hijos. Esta era su circunstancia. Qué interesante. En la cultura judía del primer siglo, la esterilidad era vista frecuentemente como una señal de desagrado divino o maldición oculta. Imagínense los susurros de los vecinos, ¿verdad? Porque había en la cultura de que no tenía hijos, bueno, parece que está recibiendo un castigo de parte de Dios, ¿verdad? Somos religiosos, pero hay algo que han hecho para que Dios cierre la matriz y no le haya la bendición de tener, de Dios, de tener hijos. Herencia de Jehová, dice el Salmo, son los hijos. Sin embargo, la esterilidad en la Biblia siempre prepara un milagro. Es el escenario donde Dios muestra su gloria y su poder. Dios comienza grandes etapas en la historia redentora con mujeres estériles. Tenemos el caso de Sara, Génesis 18. Tenemos el caso de Rebeca, Génesis 25. Tenemos el caso de Raquel, Génesis 30.
la madre de Sansón, Jueces 13, y la madre del gran profeta Samuel, Ana. Todas ellas fueran ¿qué? Estériles. Pero Dios permitió que fueran así para el ser glorificado. La esterilidad en la Biblia siempre prepara a un gran milagro. Y aquí tenemos a la madre de Juan el Bautista, estéril, Elizabeth. Aquí hay una lección tremenda para nosotros, mis hermanos. La fidelidad de Zacarías y Elizabeth no dependía de las circunstancias favorables. Ellos vivieron décadas de oraciones no contestadas. Sin embargo, seguían siendo fieles al pacto y a los mandamientos de Dios, a pesar de no tener hijos. Es interesante. No tenían las circunstancias favorables de parte de ellos. Muchos creyentes abandonan la fe, pierden la fe, cuando Dios no responde sus peticiones inmediatas, cuando Dios no escucha sus caprichos, pierden la fe, dejan de venir a la iglesia, dejan de leer las escrituras y abandonan. Muchos de ellos abandonan. Pero Zacarías nos enseña a adorar a Dios por quien es Él, no solo por lo que Dios da. Y eso es lo que muchos no entienden, porque muchos adoran a Dios porque el Dios que ellos tienen en su mente es un Dios benefactor, un Dios para pedirle cosas. Ven a Dios como un gran bolsillo grande en que cada oración que yo elevo es para meterle la mano a Dios en el bolsillo y sacarle cosas. Pero Zacarías nos enseña a adorar a Dios, aunque las circunstancias no sean favorables, fieles, hasta la edad muy avanzada. Dios no bendijo. ¿Usted sabe lo que representó para ellos como pareja? No tener la bendición de tener 2 o 3 muchachitos. Eso fue algo bien fuerte para ellos. Pero ellos se mantuvieron ¿qué? Fieles hasta la edad avanzada. Permanecer fieles cuando el cielo parece cerrado y la promesa tarda en cumplirse, mis hermanos. La verdadera fe no se mide por respuestas rápidas, sino por una adoración perseverante que confía en el carácter de Dios, aun cuando no hay señales visibles, sabiendo que el Señor siempre cumple su palabra en el momento perfecto, aunque tarde. Thomas Watson dijo lo siguiente: Dios puede tener el corazón lleno de amor, aunque tenga la mano vacías de dádivas. Él nos ama cuando nos hiere y nos ama cuando calla. El silencio de 4 siglos está a punto de romperse y Dios elige el momento con una precisión quirúrgica. Miren lo que dice el versículo 8 al 13. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y viéndolo se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Aquí vienen las primeras palabras después de 400 años de silencio. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí Dios rompe el silencio. Zacarías quizás una sola vez en su vida tiene el privilegio de entrar al templo, al lugar santo. Dice el versículo 9, debido a la orden sacerdotal, muchos de ellos nunca recibían ese privilegio de servir al Señor en el templo y que sea una sola vez. Solo un sacerdote tenía ese privilegio una vez en la vida y muchos no lo recibían. Y Dios soberanamente, quien gobierna la suerte, dice que le tocó en suerte, dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. En el silencio Dios orquestó que la suerte cayera
sobre Zacarías para que tuviera en ese día preciso donde él iba a hablar después de 400 años. Zacarías cree que él está en un día rutinario. Dios sabe que está en el día escogido desde la eternidad. Afuera la multitud está orando. Adentro hay silencio. Solo está él y el altar. Cuando el pueblo ora afuera, Dios envía a Gabriel adentro. Dios rompe el silencio mientras el pueblo ora. Interesante. El incienso en la Biblia simboliza las oraciones de los santos. Miren lo que dice el Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Por eso la oración corporativa del pueblo de Dios como iglesia es importante. Es el medio donde Dios cumple su promesa cuando el pueblo ora. El pueblo oraba afuera como comunidad y Zacarías de manera personal estaba orando en el templo. Las respuestas de Dios siempre vienen desde el cielo, sus promesas se cumplen siempre a través de la oración. El ángel Gabriel rompe 400 años de silencio, hablándole de manera privada a Zacarías. Y le dice en el versículo 13 que no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esta oración de Zacarías, de acuerdo al verbo griego que está en aoristo pasivo, fue oída en el pasado, indicando que la petición fue recibida por Dios años atrás, aunque Zacarías ya no la hiciera. Tu oración ha sido oída. Ustedes saben las veces que Zacarías y Elizabeth, siendo jóvenes casados, le estaban clamando a Dios que, ay Señor, concédenos un muchachito. Y esa era su petición. Y pasaron los años, 30 años. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos fieles al Señor, ellos creyeron que Dios se había olvidado de esa petición antigua, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Zacarías estaba orando por un hijo en ese momento? No, mis hermanos. ¿Qué dice el texto? Ya ellos estaban en edad avanzada, versículo 7, ya la lógica, la biología física, que dice ya, ¿verdad? Es improbable que ocurra. Dios responde la oración antigua, mis hermanos. Wow. Quizá 30, 40 años. Impresionante. Por eso yo he escuchado muchos testimonios de hermanas que han estado orando por su esposo por 30, 25 años. Y finalmente el Señor le hace llamado a su esposo o a su esposa y lo trae en arrepentimiento. Dios responde esta oración antigua con Juan. Mis hermanos, Juan en griego, Jonahan, significa el Señor ha mostrado gracia. El primer mensaje después de 400 años de silencio es que gracia, no juicio. Hermano, ninguna oración piadosa se pierde en el olvido. El Señor es fiel, no olvida tus peticiones antiguas. Dios las archiva para el cumplimiento preciso de sus planes. El silencio no significa espera el momento perfecto. Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando todo estaba orquestado en la historia, Dios puso cada cosa, el lenguaje griego, la paz romana, todo lo puso en orden. Ahora este es el momento de que llegue la salvación. Siguiente punto, el silencio disciplinar, aprender a escuchar. Lucas, leemos el versículo 18 al 20. Gabriel le habla a Zacarías. Ahora Zacarías le responde al ángel. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás
mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto sea hecho, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mis hermanos, Zacarías está aturdido y comete un error que cometen la mayoría de los creyentes, fruto muchas veces de la inmadurez espiritual. Zacarías le pregunta al ángel, le dice al ángel, dame prueba de que eso va a suceder. ¿En qué conoceré esto? Zacarías miró su cuerpo, versículo 18, yo soy viejo. Él se mira a sí mismo, luego piensa en su mujer y ve el cuerpo de su esposa que también es viejo. En lugar de mirar al Dios todopoderoso, omnipotente, él mira su cuerpo y mira el cuerpo de su mujer. La incredulidad siempre mira la circunstancia, la fe mira la promesa. Eso pasó lo mismo con María. No así. María, en el versículo 34, cuando Gabriel se le aparece a María, ella no pide prueba. Ella se muestra cierta incertidumbre. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Es diferente a lo que dijo Zacarías. Zacarías pide pruebas, sin embargo María muestra que cierta incertidumbre, que es válida. ¿Cómo será esto? Es decir, María no mostró incredulidad. Ella, su fe, busca entender, no la duda de Zacarías, que exige pruebas. Señor, mira mi cuerpo, mira el de mi esposa. Dame prueba de que esto va a ser verdad. Entonces Gabriel afirma a Zacarías, en el versículo 19, yo soy Gabriel que estoy delante de la presencia de Dios. Aquí Gabriel está subrayando su autoridad como mensajero y que viene directamente de la presencia de Dios a traerle un mensaje. No es cualquier cosa lo que está diciendo Gabriel aquí. No todo el mundo está en la presencia de Dios. No todos los ángeles están en la presencia de Dios. Aquí Gabriel está dando certeza absoluta de su mensaje. El problema, mis hermanos, no era la dificultad del milagro, sino a quién se estaba mirando. Zacarías estaba mirándose a sí mismo y el cuerpo de su esposa. Cuando los ojos se fijan en la limitación humana, la fe se paraliza. Cuando se fija en Dios que habla, la obediencia descansa y la esperanza vive. La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que yo no lo veo, pero creo. Aquí viene el Señor, le da un regalito a Zacarías, versículo 20. ¿Cuál fue el regalo? Y he aquí, estarás mudo y no podrás hablar. Zacarías recibe la disciplina del Señor. La mudez es un castigo pedagógico. Dios no lo anuló, no lo detuvo, pero detuvo la incredulidad verbal que salió de su boca, para que Zacarías no saliera al pueblo y le hablara de su incredulidad, sembrando dudas entre el pueblo, ni magnificando con sus palabras lo que había nacido en su corazón. Este regalo de parte de Dios, el silencio en él. Yo vengo a hablar después de 400 años y tú eres el privilegiado y lo que sale de tu boca es incredulidad. Entonces yo voy a aplicar el silencio a ti. 9 meses de silencio, de incubación espiritual. Durante esos 9 meses, Zacarías no pudo hablar, solo pudo ver el milagro. La barriga de la esposa de Elizabeth comenzó a inflarse. Él no podía decir nada, estaba mudo, viendo el milagro y la gloria de Dios. En el cuerpo envejeciente de su esposa, Dios estaba incubando el milagro. Para Dios nada es imposible. Allí estuvo en silencio, adorando a Dios. Dios no necesitaba sus palabras. Mis hermanos, el mutismo es un aula en el que el Señor nos pone en espera, donde aprendemos la lección de esperar y callar hasta ver la salvación del Señor. Cuando llegó el momento de hablar de nuevo sus primeras
palabras él aprendió. Son 9 meses sin decir nada. ¿Y cuáles fueron sus primeras palabras? No fue queja, no fue ni explicación, no fue ni defensa, sino adoración. Versículo 68. El Señor le abre los labios y ¿qué dice? Bendito el Señor Dios de Israel. Eso fue lo primero que él dijo. Él quería decirlo porque conforme pasó los días, él entendió. El Señor le enseñó a través del silencio. Y el Señor pudo abrirle a la boca en el primer mes. Ya yo sé que lo entendió, no, pero él va a tener que esperar que Juan nazca y lo vea a él con sus propios ojos. Ve a la criatura afuera. Ah, mis hermanos, el silencio lo preparó para la alabanza, para la gloria de Dios, la gloria del Señor. El silencio de tu enfermedad, el silencio de tu prueba, como dice Lewis, donde Dios pone el cerrojo con doble pestillo y tú no ves ninguna señal ni nada, al final es para Dios exaltarse y glorificarse en tus pruebas. A veces Dios nos pone en silencio una enfermedad, un tiempo de desempleo, una etapa de soledad, una espera prolongada. No siempre, mis hermanos, es castigo, muchas veces es gracia. Dios calla nuestras palabras para que aprendamos a escuchar las suyas. Dios calla nuestras palabras para que tú aprendas a escuchar las suyas. Apaga nuestro ruido interior para afinar nuestro oído espiritual. Por eso las Escrituras nos recuerdan con ternura y esperanza en Lamentaciones 3:26. Y qué interesante lo que dice allí, Lamentaciones 3:26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Es bueno es esperar en silencio la obra de Dios, la salvación de Jehová. El silencio en la mano de Dios nunca es vacío, es formativo, es sanador y es preparatorio. La evidencia del cumplimiento, mis hermanos. Leemos los versículos 21 al 25. El pueblo estaba esperando a Zacarías. Él recibió su mensaje y recibió la disciplina de Dios allá dentro del templo. Él, en la comunión con Dios, recibió su disciplina porque manifestó una incredulidad ante Dios. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se estaban preguntando qué pasa, que el hombre no sale del templo. Cuando salió, ¿qué pasó? Versículo 22, no le podía hablar. Y entendieron que había visto visión en el templo. ¿Cómo comenzó a expresarse? Por señas. Un ángel del cielo bajó, me habló. No puedo decir más nada. Y permanecía mudo. Termina el texto allí, 22. Mis hermanos, el pueblo estaba esperando algo concreto. La bendición sacerdotal, la cual está en Números 6, 24 al 26, es la bendición que todo sacerdote cuando salía del templo le decía al pueblo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la palabra que decían siempre el sacerdote cada vez que salía del templo, pero esta vez el sacerdote no pudo hacerlo. El sacerdote salió sin voz. El que debía hablar por Dios guardó silencio. Y ese silencio habla más fuerte que cualquier sermón, mis hermanos. Este sacerdote mudo se convierte en un símbolo vivo del estado espiritual de Israel. La voz profética de Dios había sido silenciada. La revelación estaba en pausa. La ley había cumplido su ciclo y Dios estaba callado, pero no ausente. La mudez de Zacarías anunciaba que la época de la ley estaba llegando a su fin y que una nueva era de la palabra estaba a punto por comenzar. Dice que el pueblo, 22, entendieron que había visto visión en el templo, pues les hablaba por señas. Él dio a entender algo, él hizo seguro, señaló los dedos para arriba y decía, un ángel bajó, ¿verdad?, del cielo, vino a mí y me habló. Seguro esa era la señal de él, ¿verdad? Cuando Dios parece estar en silencio, mis hermanos, a menudo nos da señales para sostenernos. No hay palabras claras, no hay respuesta inmediata ni explicaciones
compleja, pero sí hay evidencia de su mano fiel. Zacarías no podía predicar, pero su misma vida era un testimonio viviente de que Dios seguía obrando. ¿Qué señas te ha dado Dios en tu silencio? Que nosotros podamos ver en tu proceso, que podemos ver que tú estás en comunión con Dios a pesar de tú estar en dificultades. ¿Qué señas podemos ver? Cuando tú no tienes nada y nos acercamos a ti y comenzamos a hablar, ¿notamos desesperanza o confianza en Dios? ¿Cuáles son tus señales cuando tú estás en medio de la enfermedad, en medio de la escasez? ¿Cuáles son las señales que tú no estás dando de que estás en paz y tranquilidad con Dios, a pesar de que Dios ha guardado silencio en tu proceso? Versículo 23. Cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Esto es muy importante. Zacarías no se fue inmediatamente a su casa. Él salió y le dio la señal al pueblo. Él no se fue a su casa. Él terminó su servicio. El cumplimiento de la palabra de Dios ocurre, mis hermanos, a su tiempo, no a la hora del anuncio angelical, sino después de que Zacarías cumpliera su turno. En su lugar, el milagro no ocurre en el templo, sino en la intimidad de su hogar. Alguien dijo lo siguiente: la fidelidad es el telón de fondo sobre el que Dios escenifica sus milagros. El deber no es un obstáculo para la bendición, es el camino hacia ella. Recibe la disciplina de Dios y él sigue sirviendo a Dios, aún estando callado. Él siguió cumpliendo su ministerio. Dice Mateo 25:23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho que te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El llamado de Dios, mis hermanos, para el creyente es a la fidelidad y al cumplimiento del deber, no importa la circunstancia ni los resultados. Jesús no dice bien siervo exitoso, ni bien siervo famoso, ni bien siervo productivo. Eso no está diciendo eso allí. Él dice fiel, buen siervo ¿qué? Y fiel. No porque ganaste 5,000 almas, abriste 50 campos misioneros o plantaste 10 iglesias. No, hermano, el éxito del reino no se mide por números, visibilidad o aplausos, sino por la fidelidad a Dios. En el reino de los cielos, el criterio no es la magnitud del resultado, sino la obediencia del corazón. Eso es lo que vemos aquí en este viejito Zacarías. Y aconteció que cumpliéndose los días de su ministerio, a pesar de haber recibido la disciplina de Dios, él siguió cumpliendo su ministerio, se fue a su casa. Dios no nos pedirá cuenta por lo que nunca nos encargó, sino por cómo administramos lo que sí puso en nuestras manos. A algunos le confía multitudes, a otros una familia, a otros un púlpito, a otros una vida piadosa en silencio, pero a todos ellos les pide lo mismo: fidelidad, fidelidad. Y al final, mis hermanos, la recompensa no es un ministerio más grande, ni un nombre más conocido, sino algo infinitamente mejor. Entra en el gozo del Señor. Ya, eso es. El verdadero triunfo del creyente no es hacer mucho para Dios, sino andar con Dios. Permanezcan en mí, dijo Cristo. Eso es lo único que yo le pido. Permanezcan en mí. Separado de mí nada pueden hacer. Mantente cerca de mí. Fijo los ojos en mí. No te desvíes de eso. Mantente cerca de mí. Comunión conmigo. Más nada. El resultado, y cerramos ahí los versículos 24 y 25. Aquí vemos la palabra de Dios hecha realidad y la afrenta hecha quitada. Y después de aquellos días, 9 meses después, concibió su esposa Elizabeth y se encubrió por 5 meses, diciendo: así me ha dicho el Señor en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí está la culminación del cumplimiento. La palabra de Dios toma forma de vida. La palabra de Dios es exacta. Lo imposible se hizo ¿qué? Posible. Esta concepción, después de años de esterilidad y silencio, gritaba 2 cosas, mis hermanos: Dios es fiel
Él recuerda las oraciones y promesas hechas hace décadas y la cumple. Ellos no estaban orando ya por eso, ni estaban buscando eso, muchachos ya. Ni estaban orando por muchachos, ni estaban buscando eso. Ya eran de edad avanzada. Sin embargo, esa petición ya estaba hecha hace 30 o 40 años atrás. Dios es fiel y cumple su promesa. Dios es soberano, Él no está limitado por la edad, la lógica o el diagnóstico médico. No hay nada imposible para Dios. No hay una enfermedad que el Señor no la pueda curar. Para Dios nada es imposible. Elizabeth se retiró por 5 meses. No fue por vergüenza. Una viejita con una panza, imagínense. No. Esta mujer estaba en shock. Fue una retirada de adoración. Dios mío, pero Señor, yo te había pedido 40 años atrás que me diera un hijo y ahora tú me lo das. Una viejita con una barriga, 5 meses sola, se retira, ¿verdad? Adoración y meditación. Ella quiere procesar esto, ¿verdad? Ella necesitaba esos 5 meses de silencio para interiorizar que el silencio de la frente había terminado y que Dios había mirado el dolor. Fíjense que ella reconoció que el cumplimiento fue para quitar que su afrenta. El silencio de Dios termina con una vindicación pública y una restauración total. Mis hermanos, este sermón comenzó con una página en blanco, ¿verdad? Y con una hambre espiritual, con la sensación de un cielo callado y de un corazón expectante. Comenzó con 400 años de silencio, pero termina con una promesa cumplida. Zacarías salió del templo mudo, marcado por el silencio, pero cuando volvió a hablar, su boca se abrió para anunciar el precursor de Mesías. El silencio no fue el final de la historia, sino el preludio de algo glorioso. Dios rompió el silencio para siempre, y Hebreo 1:1 al 2 nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mis hermanos, no interprete el silencio como abandono. Dios está obrando en lo invisible, preparando lo que aún no ves. Sigue como Zacarías y Elizabeth, sirviendo fieles a Dios. Aunque tú no veas una bendición aparente en tu vida, como ellos que deseaban y se lo habían pedido al Señor, un hijo en su temprana edad, en su temprano matrimonio, aunque eso duela, aunque la respuesta tarde, el Señor sigue trabajando detrás de los telones, porque Él es sabio y sabe dónde una pieza puede encajar mejor. ¿Tú crees que puede encajar ahora? Algo tú quieres ahora, pero Dios dice no, prefiero que sea en un tiempo posterior. Ahí sí encajará como yo quiero que sea. Prepara tu corazón, porque cuando Dios rompe el silencio lo hace para traer vida, no esterilidad. Luz donde había oscuridad y esperanza donde solo había espera. El silencio de Dios nunca es el final, mis hermanos. En Cristo siempre es una nueva palabra de vida para nosotros. Por eso le damos gracias al Señor por su bondad y su misericordia para nosotros. Oremos. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.